Hola, yo soy la doctora Mónica Ferrari, médica especialista en psiquiatría en la Universidad de Buenos Aires y presido el capítulo de Psiquiatría Translacional y Computacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras y vamos a comenzar con la primera entrega de estos highlights en neurociencia translacional y computacional, hablando de los modelos translacionales para la psicosis. Nosotros sabemos que la investigación de la esquizofrenia está plagada de enormes desafíos para integrar y analizar grandes conjuntos de datos, dificultades para desarrollar teorías formales relacionadas con la etiología, la fisiopatología y el tratamiento de este trastorno. La psiquiatría computacional proporciona un camino para mejorar los análisis de estos grandes y complejos conjuntos de datos y promueve el desarrollo y perfeccionamiento de modelos formales para las características de este trastorno. Los enfoques de la psiquiatría computacional se aplican en estudios de esquizofrenia, tanto orientados al descubrimiento como orientados a la teoría. Un estudio reciente orientado al descubrimiento aplicó el aprendizaje automático a los datos de un gran estudio aleatorio, el ensayo europeo del primer episodio de esquizofrenia, EUFEST, que identificó un conjunto de variables que predijeron múltiples resultados clínicos con más del 70% de precisión a las 4 semanas y al año del tratamiento. Este es un estudio que les recomiendo que lean del Neuropsychiatry Disease and Treatment, de la validez clínica de los síntomas objetivos del primer episodio de psicosis en pacientes con esquizofrenia, que es un análisis de datos a nivel europeo. Los enfoques de psiquiatría computacional se basan en la diferencia temporal y estos enfoques han contribuido a avances en la teoría, incluida una teoría cognitiva de los delirios. Los errores de predicción aberrantes en la corteza prefrontal lateral, como vemos en la figura derecha, son generados por una serie de factores asociados con la psicosis, como una mayor prominencia de estímulos irrelevantes, como consecuencia de una mayor liberación de dopamina estriatal y distorsión de la información de la memoria. Un modelo computacional biofísicamente informado de microcircuitos corticales va a arrojar luz sobre las alteraciones en los microcircuitos que podrían surgir en la esquizofrenia como consecuencia de los déficits en la señalización de glutamato, en particular la señalización mediada por los receptores de glutamato NMDA. Estos receptores contribuyen a la excitación recurrente en la tercera capa de la corteza prefrontal lateral, que subyace al mantenimiento de la información en la memoria de trabajo. Vamos a ver la traducción clínica de estudios de aprendizaje automático en psicosis, o sea, de modelos a herramientas. Vemos que el progreso que se está logrando hacia el desarrollo y la validación de modelos de aprendizaje automáticos basados en neuroimagen es muy alentador. La distinción clínica es entre modelos que tienden a desarrollarse y validarse utilizando un número limitado de conjuntos de datos bien caracterizados, con el objetivo de maximizar la precisión, la sensibilidad y la especificidad. A su vez, este es un metaanálisis de estudios de reconocimiento de patrones multivariados de detección de biomarcadores de neuroimagen para la esquizofrenia. Entonces, un número cada vez mayor de estudios ha aplicado nuevos enfoques estadísticos multivariados al análisis de las alteraciones cerebrales en pacientes con esquizofrenia. Y estos resultados indican que los patrones de cambios estructurales y funcionales sutiles pueden ser muy distintivos de las alteraciones cerebrales relacionadas con la esquizofrenia, aunque cada componente individual dentro de estos patrones podría no serlo. A pesar de esta heterogeneidad clínica del fenotipo esquizofrénico, las alteraciones funcionales y estructurales cerebrales diferencian a los pacientes esquizofrénicos de los controles sanos con una sensibilidad y especificidad del 80%, como muestra este estudio de Cambridge et al. De Neuropsychopharmacology del 2015. A su vez, también es importante la negatividad del desajuste como herramienta para la investigación translacional de la psicosis temprana. Sabemos que la negatividad del desajuste es una respuesta electrofisiológica provocada en un paradigma auditivo extraño. Es decir, convencionalmente hay dos tipos de estímulos auditivos: un estímulo estándar frecuente y un estímulo desviado infrecuente.
Los participantes van a escuchar la presentación repetida de los tonos, pero se les indica que ignoren los estímulos auditivos. Entonces, la negatividad del desajuste es la respuesta diferencial a los estímulos estándar y desviados. En pacientes con psicosis o esquizofrenia, la reducción de la amplitud de la negatividad del desajuste es uno de los hallazgos más sólidos entre varias medidas neurofisiológicas y neurocognitivas. También es importante los flujos de trabajo de aprendizaje automático multimodal para la predicción de psicosis en pacientes con síndromes clínicos de alto riesgo y depresión de inicio reciente. ¿Se puede predecir una transición a la psicosis en pacientes con estados clínicos de alto riesgo o depresión de inicio reciente? Al integrar de manera óptima la información clínica, neurocognitiva, de neuroimagen y genética con las estimaciones de pronóstico de los médicos, vemos que en un estudio de pronóstico de 334 pacientes y 334 individuos de control, los modelos de aprendizaje automático que combinaron secuencialmente datos clínicos y biológicos por las estimaciones de los médicos predijeron correctamente las transiciones de la enfermedad en el 85,9% de los casos en poblaciones de pacientes geográficamente distintas. Esto es muy importante. Este es un estudio publicado el 2021 en el JAMA Psychiatry por Nicolaos Usuleris. A su vez, también es importante la red implicada en síntomas psicóticos y esquizofrenia. Sabemos la brecha cada vez mayor entre la neurociencia básica y la clínica. Vemos que la disfunción en una variedad de regiones del cerebro puede provocar síntomas psicóticos. Un circuito primario que involucra en la psicosis incluye el tálamo, la corteza prefrontal y también que alimentan el estriado asociativo. Las alteraciones del tálamo y corteza prefrontal van a estar involucradas en las alucinaciones y en la percepción de los síntomas delirantes. La expresión de síntomas psicóticos en la mayoría de los casos va a requerir una mayor actividad en el cuerpo estriado asociativo y específicamente una estimulación excesiva del receptor de 2. El uso de modelos animales es muy importante para modelar la psicosis, sobre todo la vía más útil que ayude en la investigación de la esquizofrenia será identificar vías etiológicas convergentes, comprender qué sistemas de neurotransmisores y regiones del cerebro están más involucrados, va a poder ayudar a identificar las características neurobiológicas centrales de la esquizofrenia. Entonces se observan cambios en los sistemas dopaminérgicos en modelos de animales después de la manipulación de factores basados en la epidemiología de la esquizofrenia, la genética, la farmacología e hipótesis relacionadas. Con respecto a la investigación básica, síndromes complejos como la esquizofrenia van a requerir una constante reformulación y evolución de ideas y estrategias que no pueden lograrse ni con la investigación básica ni con la clínica de forma aislada. La investigación clínica debe continuar aclarando las características asociadas con el desarrollo de la psicosis e informar mejor la trayectoria clínica de un paciente a lo largo del curso de la esquizofrenia. Entonces es imperativo que la investigación básica que utiliza modelos de animales desarrolle medidas objetivas para la neurobiología subyacente a la psicosis en la esquizofrenia. El papel instrumental de los paradigmas operantes en investigaciones de psiquiatría translacional, sabemos que un objetivo central del trabajo translacional va a ser establecer los fenotipos de enfermedades a través de paradigmas sólidos, estableciendo así medidas de referencia rigurosas contra las cuales se pueden evaluar las intervenciones. Los paradigmas operantes van a brindar una replicabilidad y estandarización que van a ser cruciales para esta línea de trabajo y van a brindar manipulaciones paramétricas que pueden distinguir déficits sutiles en modelos animales que no se detectan con medidas conductuales más generales, lo que va a permitir una mayor división de los procesos conductuales en sus aspectos funcionales. Recordemos la diferencia entre condicionamiento clásico, respuesta pasiva a un estímulo, sigue el principio de contigüidad, la naturaleza del proceso se refiere a la sustitución de estímulos, la conducta respondiente y la conducta en función de los acontecimientos precedentes. En cambio, el condicionamiento operante es una respuesta activa a un estímulo, se basa en reforzamientos y va a utilizar la modificación de conductas, sobre la conducta operante, la conducta en función de acontecimientos siguientes. Bueno, vamos hacia modelos clínicamente útiles para el pronóstico individualizado en psicosis. Hacia la aplicación clínica, las herramientas para predicción de resultados individualizados en pacientes con enfermedades mentales deben superar 3 desafíos, por lo menos. Deben ser generalizables a nuevas cohortes de pacientes, deben resultar útiles para informar intervenciones preventivas eficaces que se adapten al perfil de riesgo del paciente dado
y su implementación clínica en el mundo real debe ser práctica, aceptable, segura y económicamente viable para que los pacientes, las familias, los profesionales y los sistemas de atención de salud los puedan aplicar. Este es un estudio de predicción multisitio de resultados de tratamiento a 4 y 52 semanas en pacientes con un primer episodio psicótico, un enfoque de aprendizaje automático, donde los modelos de pronóstico que funcionan con datos previos al tratamiento, breves e informados por el paciente, podrían proporcionar información útil sobre las trayectorias de resultados individualizados, optimizando la selección de tratamiento y los diseños de ensayos clínicos específicos. Este es un estudio también publicado por Nicolaos Koutsoulleris et al. En The Lancet Psychiatry. Los modelos de delirio de persecución hay una visión mecanicista de las primeras etapas de la psicosis. La identificación de marcadores robustos para predecir el inicio de la psicosis siempre fue un desafío clave para la investigación de detección temprana. Los delirios de persecución son síntomas centrales de la psicosis y la cognición social se va a ver particularmente afectada en pacientes con un primer episodio de psicosis y en personas con riesgo de desarrollar psicosis. Entonces, estos modelos computacionales, los delirios de persecución, sabemos que los delirios en general se conceptualizan como creencias falsas basadas en inferencias incorrectas sobre el mundo externo que van a persistir frente a la evidencia no confirmatoria. Entonces había dos teorías computacionales principales. Es decir, los pacientes con psicosis van a atribuir una prominencia aberrante, inapropiadamente alta a eventos irrelevantes, y esta teoría postula un papel clave del sistema de dopamina en la mediación de la atribución errónea de prominencia mayor liberación de dopamina fásica en psicosis. Y una segunda teoría relacionada con los delirios se centra en la hipótesis del cerebro bayesiano y la interacción entre creencias previas y señales de corrección o errores de predicción. Los delirios desarrollados podrían entenderse como creencias inverosímiles con una precisión demasiado alta que funcionan para atenuar la evidencia sensorial aberrante, como vemos en la figura. Entonces, las predicciones clínicas proporcionadas por el modelo computacional en la etapa prodrómica temprana de mayor prominencia aberrante, vamos a predecir una mayor representación de la precisión sensorial o durante la tarea de aprendizaje social. A nivel del modelo bayesiano jerárquico, esto estaría asociado con una volatilidad estimada reducida, una tasa de aprendizaje tónico y una estimación previa más negativa sobre la fidelidad del asesor. Una mayor fuerza de conectividad en las regiones prefrontales mediales hasta las áreas cinguladas, como vemos en la figura. La aproximación de la neurociencia computacional a los biomarcadores y tratamientos para los trastornos mentales, sabemos que la investigación en psiquiatría ha experimentado durante mucho tiempo un estancamiento derivado a la falta de comprensión de los fundamentos neurobiológicos de los trastornos mentales. La aplicación de la neurociencia computacional a la investigación en psiquiatría se mostró muy prometedora al establecer un vínculo entre los aspectos fenomenológicos y fisiopatológicos de los trastornos mentales, reformulando así la nosología actual en dimensiones biológicamente más significativas. El objetivo principal de la neurociencia computacional va a ser establecer un modelo mecanicista del cerebro que proporcione una explicación integradora del comportamiento humano. Dicho modelo puede adoptar un enfoque basado en teoría o en datos, que eso lo vamos a ver en otra de las entregas. Un modelo de predicción basado en algoritmos de aprendizaje automático para síntomas psicóticos en pacientes con trastorno depresivo. Sabemos que los síntomas psicóticos rara vez coinciden con las manifestaciones clínicas de la depresión. Además, sigue siendo controvertido si la depresión mayor psicótica es un subtipo de depresión mayor o un síndrome clínico distinto de la depresión mayor no psicótica. Entonces, en el contexto de la medicina de precisión, el tratamiento individualizado y la prevención de complicaciones y secuelas a largo plazo van a requerir la detección precisa de síntomas psicóticos, es decir, delirios y alucinaciones en las manifestaciones clínicas de los trastornos depresivos. Un total de 1.171 pacientes con trastornos depresivos fueron evaluados y solo el 1,4%, es decir, un N16 de los participantes del estudio, presentaron síntomas psicóticos concurrentes, incluidos delirios y alucinaciones. El modelo de predicción fue clínicamente aplicable para identificar síntomas psicóticos concurrentes entre pacientes con depresión mayor, como vemos en la figura, mientras que rara vez observaron síntomas psicóticos concurrentes. Aunque es necesario mejorar la sensibilidad
El modelo este se puede utilizar para detectar síntomas psicóticos concurrentes en pacientes con depresión mayor. Y estos hallazgos pueden servir para futuros estudios para desarrollar modelos de predicción de síntomas psicóticos concurrentes en pacientes con depresión mayor. También existirían los modelos de predicción multivariables de resultados de remisión, recuperación y calidad de vida en personas con un primer episodio de psicosis. Este es un enfoque de aprendizaje automático publicado en la revista The Lancet, donde se ve el análisis del aprendizaje automático, demuestra que los modelos de predicción pueden identificar de manera confiable y prospectiva resultados eficientes de remisión y recuperación al año para pacientes con un primer episodio de psicosis utilizando variables clínicas iniciales en el primer contacto clínico. Se han identificado predictores de resultados a nivel de grupo, incluidos factores sociodemográficos, variables clínicas y de respuesta al tratamiento, comorbilidad y déficits funcionales y cognitivos. Entonces vemos aquí el uso de criterios de valoración cognitivos intermedios para facilitar la investigación translacional en psicosis. Los paneles inferiores muestran una representación esquemática del enfoque de punto final cognitivo integrado propuesto para la psicosis, es decir, cómo modula la función de la dopamina, la prominencia y la recompensa del error de predicción. El uso de la voltametría de dopamina cíclica de barrido rápido en roedores en tareas de aprendizaje basadas en recompensas probabilísticas va a permitir la medición de la salida de las células de dopamina en respuesta a la presentación de estímulos novedosos, prominencia, pero también a la entrega de recompensas esperadas e inesperadas, así como la omisión o falta de ellas. Recompensa esperada sería error de predicción de recompensa. Bueno. También aprovechar el aprendizaje automático para obtener conocimientos neurobiológicos y nosológicos en la investigación psiquiátrica. Sabemos que el potencial del aprendizaje automático para obtener conocimientos biológicos sobre la psicopatología y la nosología de los trastornos mentales se han utilizado principalmente datos de imágenes cerebrales que se pueden obtener de forma no invasiva de grandes cohortes y se ha argumentado repetidamente que revelan fenotipos potencialmente intermedios para identificar biomarcadores derivados de imágenes de resonancia magnética que brinden información sobre los procesos fisiopatológicos, así como para refinar la taxonomía de la enfermedad mental. Bueno, les agradecemos la escucha y los esperamos para la segunda entrega de los highlights en neurociencia translacional y computacional, los TRENDS 2023, modalidad virtual. Sería el 21 de abril a las 19 horas, comprender las enfermedades psiquiátricas a través del procesamiento del lenguaje natural. Muchas gracias.